Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase virtual de organización y eventos. Esta va a ser la clase donde vamos a trabajar el tema de gestión e identidad cultural, clase que a mí en lo personal me apasiona. Bueno, primero vamos avanzando de a poquito en la formación de los grupos, ya por suerte tenemos armados nuestros grupos. Fue, les cuento, una tarea titánica, ¿no? Porque tenemos alrededor de 120 inscriptos en la cátedra, en dos comisiones, promedio 60 alumnos en cada una de las comisiones, del lunes y del martes, y bueno, tratamos de ir agrupando a cada uno de los grupos en función, dando la posibilidad de que aquellos que ya se conocían con otros compañeros, de haber trabajado en algunas otras materias con anterioridad, tuvieran la posibilidad de trabajar juntos. En un principio la idea era de que cada grupo estuviera conformado por 6 personas, como lo venimos trabajando también, como vengo trabajando desde años anteriores, que nos da resultado, pero bueno, por distintas razones algunos compañeros quedaron ahí boyando y esos los incorporamos a los grupos ya conformados, por eso alguno de los grupos tiene 7 personas. Lo que intentábamos era de que no haya una comisión de 4 alumnos y otra de 8, por ejemplo, ¿no? Pero más o menos ahora todos los grupos están parejos y ya estamos trabajando. Para esta semana, como les puse como tarea en cada uno de los grupos de Facebook, de cada una de las comisiones, la idea es que ustedes por grupo empiecen a pensar de esta semana para la otra, el lunes la comisión de los lunes, para el martes la comisión de los martes, empiecen a pensar en 3 o 4 ideas que surjan desde cada grupo, 3 o 4 por grupo, que va a ser como el génesis de nuestro proyecto cultural. Después vamos a compartir con todo el grupo estas ideas y entre todos vamos a tratar de analizar cada una de las propuestas y ver de todas esas ideas cuál es la más potente, la que tiene más fuerza, tal vez aportar algunas sugerencias y así ir avanzando en lo que vendrá en nuestro proyecto con el que vamos a trabajar luego en la carpeta. Así que eso, traten de tener esas 3 ideas, por 3, 4 ideas por grupo, para el lunes la comisión de los lunes, martes la comisión de los martes, vayan subiéndola a, a cada uno de los grupos de Facebook, así nosotros podemos leerlos tranquilos, cada uno de los trabajos, y vamos anotando y compartiendo opiniones con ustedes. Antes de arrancar, y con un poco como una introducción al tema de hoy, gestión e identidad cultural, me gustaría retomar un poco el videíto que vimos de Liliana Bodoc, una charla maravillosa, y yo me tomé algunos apuntes de, de la charla de la conferencia de Liliana. En un punto dice, la palabra no es apolítica, la sociedad no es apolítica. Pensándolo en esto de, y ahora lo vamos a desarrollar, en la dimensión de a lo que queremos llegar, que es la definición de cultura. Y diferencia, básicamente, lo que es política de lo que es partidismo, ¿no? Dice, pensar la política como esto es pensar maquiavélicamente, dice ella. Y después resalta y remarca, dice, arte, educación y política son conceptos entramados. Me encantó esto. Arte, educación y política son conceptos entramados. Y después, en la mitad más o menos de la charla, antes de entrar a la ronda de preguntas, dice, le gusta creer a la burguesía que el arte es caótico, disparatado y disperso, cosa de unos locos. Y ella dice, no, no es esto el arte, ni la educación. Dice, el arte es organización y trabajo. Organización y trabajo. Que de alguna manera es el nombre de nuestra materia, ¿no? Organización y eventos.
Así que como adhiero y coincido con las palabras de Liliana Bodoc, el arte es organización y trabajo, vamos a empezar entonces a teorizar un poco juntos estos conceptos de qué es cultura, qué entendemos juntos por identidad y qué entendemos por gestión, ¿no? A mí me gusta, esto cuando lo hacemos de manera presencial, en clase, me gusta llenar el pizarrón de palabras, ¿no? Estoy ahí con mi fibrón, y en la clase, cada uno de ustedes me va diciendo la idea que tiene de una posible definición de cultura. Y ahí empiezan a aparecer millones de conceptos. Lo virtual no nos permite este ida y vuelta, con lo cual voy a dar algunas de las definiciones que tienen en los textos de referencia que les vamos a brindar desde la cátedra. Por ejemplo, un primer abordaje de una definición. La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales realizada en la Ciudad de México en 1982 definió que la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Una primera aproximación a todo lo que nosotros podríamos definir como cultura, ¿no? Rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales, afectivos. Además, dice, de las artes, las letras, modos de vida, derechos fundamentales, derechos humanos, y los sistemas de valores, tradiciones y creencias. Sigamos. La cultura de un país es lo que marca la diferencia en sus posibilidades de desarrollo. Repito, la cultura de un país es lo que marca la diferencia en sus posibilidades de desarrollo. Y acá es algo que yo siempre refuerzo, es que para mí, ¿no?, un país culturalmente pobre es un país pobre, ¿no? Y en general, cierto sistema de pensamiento neoliberal, capitalista, lo que busca justamente es eso, es empobrecer el pensamiento para de alguna manera tener un control sobre las masas, por esto, por lo que le decía, porque un país sin cultura, un país que no piensa, es un país empobrecido. Como también una manera de control, un ejercicio de control y sometimiento. Fortalecer, sigo con el apunte, fortalecer la cultura es la única manera de participar desde nuestra propia identidad en el mundo globalizado. Desarrollar la cultura significa dotar de instrumentos idóneos a las personas para promover y fortalecer sus valores, comprender el mundo en el que vive, asumirlo y participar de los cambios que se producen. Por eso la cultura debe estar en el centro de nuestra idea de desarrollo. Por eso la cultura debe estar en el centro de nuestra idea de desarrollo. Esto es un apunte tomado de Chile quiere más cultura, definiciones de una política cultural, realizado del 2005 al 2010. Y ahí tenemos unas primeras aproximaciones de conceptos, definiciones sobre qué es para nosotros la cultura. Te preguntaría a vos, ¿no? Y bueno, y a cada grupo. Me encantaría si en cada uno de las comisiones de los lunes y de los martes de Facebook, cada uno comparte, crea una aproximación de una definición de cultura por grupo. Y después nos cabe preguntarnos, ¿y qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? Yo en las clases siempre comparto que a mí siempre la palabra identidad me atravesó, casi diría desde muy chico, ¿no? Porque tuve que aprender a la fuerza la palabra identidad, aún sin saber tal vez ni siquiera
todo lo que abarcaba esa palabra, identidad, porque al tener una identidad sexual diferente a la hegemónica, estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Yo fui un niño, un adolescente, en los 70, en los 80, donde claramente la sociedad era otra, veníamos de la dictadura militar que además de ser una dictadura genocida, también era una dictadura del pensamiento, ¿no? Entonces la palabra homosexual claramente era una palabra. Siempre comparto que en los 70, en los 80, ir de la mano con una persona del mismo sexo, con otro hombre, era directamente, además estaba prohibido, y ni hablar de darnos un beso, ¿no? Directamente te levantaban y te llevaban preso, ¿no? Entonces, de a poquito, y para conquistar mis derechos, tuve que aprender lo importante de la dimensión de esta palabra, identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad para cada uno de nosotros? ¿Qué es la identidad para un pueblo? Bueno, en el apunte logramos condensar, sintetizar una pequeña aproximación, una definición de la palabra identidad. Dice, identidad refiere a personas, costumbres, raíces, tradiciones, historias, construcciones colectivas e individuales que se observan, se viven y se reproducen en el espacio que habitamos. Me gustaría leerlo de vuelta. Yo sé que ustedes pueden retroceder el video, pero me gustaría leerlo de vuelta como para que nos caigan las palabras. Identidad se refiere a personas, costumbres, raíces, tradiciones, historias, construcciones colectivas e individuales que se observan, se viven y se reproducen en el espacio que habitamos. Al pensar en identidad cultural, se prefiere distinguir que ésta habla de la designación de un sistema dinámico, pongo el acento en la palabra dinámico, dinámico de conocimientos y reconocimientos de un grupo humano con respecto a otro, como sus elementos espirituales y materiales que concretan la diferencia como identidad. Remarco la palabra dinámico porque la identidad de los pueblos están en constante transformación y en constante movimiento. No es algo, gracias a Dios, no es algo estanco, fijo, inmóvil, ¿no? Y más en este mundo, en esta sociedad globalizada. Así que podríamos decir que la identidad está en constante construcción, ¿no? Y reevaluando, y de construcción y de deconstrucción, una palabra que usamos muchísimo en el lenguaje LGTBIQ, ¿no? La deconstrucción de género. Bueno, pero también tenemos que deconstruir nuestra identidad cultural para volver a construirla desde otros paradigmas, desde otras hipótesis. Bien, cuando hablamos de gestión, a ver, ¿qué es para cada uno de nosotros la palabra gestión, gestionar? Yo creo que si no me equivoco fue en la primera clase, dije de que si hay algo que aprendí en esta carrera, en mi profesión, en el ámbito del arte y la cultura, es a ser autogestivo, ¿no? Y la verdad es que yo no tuve la suerte de que nadie viniera a tocarme el timbre a venir a darme trabajo o ofrecerme trabajo, sino que siempre en general, y en mi caso particular, no digo que todo sea así, siempre fui autogestivo, siempre estuve proponiendo mis propios proyectos para insertarlos justamente dentro de lo que es el ámbito de la cultura. Entonces de ahí la importancia, si hablamos de autogestión, la importancia de la palabra gestión cultural y aprender a desarrollar y a presentar proyectos culturales con un formato, de una manera sistematizada, para de alguna manera insertarnos
en el mercado, insertarnos en el sistema y en la industria cultural. Palabra que a veces la gente le escapa, ¿no? Pero a mí me encanta usar la palabra, porque tenemos que empezar a apropiarnos y autodefinirnos como una industria cultural, como una industria de la cultura. Bien, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión? Hablar de gestión se refiere a la existencia de una serie de pasos metodológicos, esto era lo que decía, ¿no? De sistematizar la presentación de nuestros proyectos, de una serie de pasos metodológicos para llevar adelante objetivos. La gestión incluye, entre otros, un proceso administrativo que se desarrolla en el funcionamiento de alguna organización o que se emprende al querer concretar alguna idea y transformarla en proyecto. Un poco lo que intentamos llevar a cabo nosotros, ¿no? De esta idea, génesis, que les estoy proponiendo que desarrollen esta semana, esa idea génesis se convierta en un proyecto. Avanzo un poquitito más y no los quiero aturdir, ya estamos redondeando. Bueno, ¿y cuáles son las dimensiones? ¿Qué diferentes dimensiones podemos encontrar dentro de la gestión cultural? El texto de referencia cita 4 dimensiones, ¿no? Por un lado, una dimensión ética. Dice, articula un espacio creativo y transformador permanente. Promueve el fortalecimiento de la ciudadanía participante. Reconoce la diversidad cultural y la integración. E impulsa a la práctica de derechos y deberes culturales. Todo eso lo enmarca como una dimensión ética. Después habla de una dimensión política. Hoy comenzamos la clase hablando de Liliana Bodoc y la importancia de la política en la cultura, en el arte y en la educación. Está sonando un teléfono, esto pasa todo el tiempo en las clases y los tutoriales virtuales. Bueno, hablamos de una dimensión política. Integras las competencias institucionales, públicas y privadas, organizaciones financieras y legislativas. También impulsa respuestas a las necesidades y demandas culturales de la población. Actúa con visión de mejoramiento de la calidad de vida y desarrolla una mirada con objetivos de mediano y largo plazo. Perdón que no corté, pero la verdad es que venía embalado y no tenía ganas de interrumpir la charla. Quería seguir con todo este envión y entusiasmo. Entonces, dimensión política integra las competencias institucionales de instituciones públicas y privadas, organizaciones financieras y legislativas, impulsa respuestas a las necesidades y demandas culturales de la población, actúa con visión de mejoramiento de la calidad de vida y desarrolla una mirada con objetivos de mediano y largo plazo. Después, podemos adentrarnos en una dimensión operacional. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, incluye el desarrollo de soluciones integrales, ejecuta acciones pertinentes y en etapas progresivas, desarrolla procesos administrativos constantes y dinámicos, fortalece habilidades de gestión autónoma, autogestión, se reconoce como un proceso interdisciplinario. Y por último, podríamos enmarcar una dimensión social. ¿A qué se refiere en esta instancia? Bueno, habla de que potencia las habilidades individuales, busca la construcción de vida asociativa, promueve la participación responsable, estimula las prácticas cooperativas, incluye el trabajo intergeneracional. Esta sería la dimensión ética, la dimensión política, la dimensión operacional y la dimensión social de lo que llamamos gestión cultural. Y acá, como hilando un poquitito más fino, podríamos reconocer 2 grandes agentes culturales. A mí no me gusta decir, que lo van a encontrar en mucha literatura sobre gestión cultural, no me gusta decirle agentes culturales porque a mí agente me sale agente policía.
agente policial. Entonces a mí me gusta cambiar el término agente cultural por actor cultural. Entonces, bueno, llamémosle agente cultural o actor cultural. Nosotros podríamos definir, reconocer dos grandes actores culturales. Por un lado, los individuos, y por otro lado, los grupos e instituciones, ¿no? ¿Quiénes son los actores culturales conformados como individuos? Bueno, son los creadores, los gestores, los productores, otros profesionales y técnicos, público y audiencia. ¿Y quiénes serían los actores culturales en términos de grupos o instituciones? Justamente, organismos públicos, organizaciones privadas, ya sea fundaciones, corporaciones, organizaciones funcionales y territoriales, empresas privadas que llevan adelante proyectos, y también lo suma a los medios de comunicación. Muchas veces estos agentes interactúan entre sí, esto lo charlamos mucho en las clases, ¿no? Yo ahora estoy tratando ya de no extenderme tanto, para no hacerles un video tan largo y no aburrirlos y no cansarlos, espero que les guste, estén tan motivados como yo. Pero bueno, les decía, estos actores culturales muchas veces interactúan entre sí, ¿no? A veces una idea que surge desde un individuo empieza a convocar a otros individuos en primera instancia para conformar un equipo de trabajo, una cooperativa, una organización, una ONG. A veces se articula con otras instituciones, pueden ser instituciones privadas o públicas, un municipio, en el ámbito educativo, un ministerio, el Ministerio de Educación, en el ámbito de la salud, el Ministerio de Salud, o un hospital público, o en el área deportiva, un club barrial. Es decir, estos actores culturales están interactuando permanentemente entre sí, ¿no? No es que son roles separados, sino que interaccionan entre ellos. Bueno, y para terminar, me gustaría como redondear pensando juntos como las distintas, a grosso modo, después, como digo, vamos a ir clase a clase y de a poquito hilando más fino, pero me gustaría a grosso modo definir como un recorrido en las diferentes etapas de lo que es el desarrollo de un proyecto cultural. Y podríamos identificar una primera etapa de diseño y formulación, que es en la que nos encontramos ahora. Cuando el proyecto avanza, una segunda etapa a la que podríamos llamar como gestión de recursos. Una vez que tenemos todas esas variables desglosadas, vamos a una tercera etapa, ¿cuál es? La de producción y realización, ¿no? Cuando ejecutamos nuestro proyecto. Y por último, una cuarta etapa a la cual podríamos llamar como evaluación, donde nos sentamos a observar o a meditar, ¿sí? Esos objetivos que diseñamos y planteamos en un principio de nuestro proyecto, los pudimos llevar a cabo, si se cumplieron de manera satisfactoria. Esa sería la evaluación que haríamos de nuestro propio proyecto. Y esas serían las cuatro etapas: diseño y formulación, gestión de recursos, producción y realización, y evaluación del proyecto. Bueno, compañeros, llegué al final de esta clase. Me imagino que deben tener millones de preguntas, o no, o millones de ganas de hacer comentarios, que eso es lo más lindo y lo más maravilloso que se produce cuando estamos haciendo las clases presenciales, ¿no? Ese intercambio, ese ida y vuelta entre ustedes y nosotros, y entre todos en conjunto. Pero bueno, vamos a tratar de ir reemplazando ese ida y vuelta, ese diálogo, a través justamente de las comisiones de los grupos de Facebook, del lunes y los martes, y de a poquito ver cómo vamos logrando este diálogo, este ida y vuelta, no solamente entre ustedes y nosotros, sino también entre toda la clase en sí, entre todos los grupos y cada uno de ustedes, los integrantes de los grupos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Recuerden
para el lunes y para el martes, piensen en 3 o 4 ideas y esbocen un desarrollo de proyecto, muy breve, o como para que uno con el título, un título provisorio, que defina tu idea y un texto cortito que plantee de qué va la idea. Con esto es suficiente. 3 o 4 por grupo, y la van subiendo a cada una de las comisiones de Facebook, y después lo voy a poner por escrito esto en cada grupo, les vamos a pedir que también nos las envíen al correo de la cátedra, así también nosotros tenemos registro de toda la evolución de sus trabajos. Bueno, que estén muy bien, que tengan una hermosa semana, hasta la semana que viene.